Vamos a ir a Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20, pero vamos a enfocarnos en el versículo 18 al 20, que es algo muy para aquellos que ya tienen un tiempo en el camino del Señor. Esto debe ser algo que debe tener memorizado, y si no lo tenés memorizado, es algo que te debe llamar la atención para vos como vida cristiana, porque esto es un pasaje fundamental para cada cristiano, pero también para la vida de la iglesia. Si la iglesia Bautista Vida Abundante quiere continuar, quiere seguir en el tiempo y quiere seguir de manera, como quien dirá, bíblica, debe fijarse en lo que la Biblia dice y en lo que la Biblia hace énfasis. Y vamos a ver versículo 18 al 20, cuál es la importancia que le da Jesús a la tarea, a la gran comisión de hacer discípulos. Porque él en su última palabra ya está diciendo, dejando esto sentado, que qué es lo que espera de su discípulo, qué es lo que esperaban de los 11 apóstoles que fundaron también la iglesia. Así que vamos a orar y después vamos ya a entrar en el sermón en sí mismo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias Señor porque se renuevan cada mañana. Gracias Dios por las cosas emocionantes que hemos podido ya vivir desde antes de la prédica. Señor, testimonio, hermana Berta, hermana Meli. Gracias Señor porque tú obras aún entre nosotros y nos sigue dando ánimo, fortaleza para querer hacer la obra, para poder hacer la obra y que tu nombre siga siendo extendido y conocido, Señor, entre los mundanos, y que sepan que hay un Salvador que los ama, que ha dado su vida y que ellos están en perdición si no se arrepienten y no creen en el Salvador Jesucristo. Entonces te pido, Señor, para que los que están fieles se puedan seguir fieles y los que están ahí indecisos, inestables, deambulando un día sí, un día no, y que sí, que no, que se puedan afirmar, Padre, y que puedan inclinarse de todo su corazón y con toda su vida hacia ti. Así que gracias Dios por darnos este privilegio, dame este privilegio de poder predicar, de poder compartir este mensaje tuyo y que pueda caer en corazones receptivos, humildes, no indiferentes ni fríos, Señor, a tu palabra, sino temerosos de ti, Padre, con ganas de querer escuchar tu palabra y con ganas de querer aplicarla. Entonces, obra, Padre, para que sean acá hacedores y no tan solamente oidores. Gracias a Dios por todo tu amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a leer el versículo 16 al versículo 20. Ustedes me acompañan con la mirada. Dice versículo 16: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Versículo 18: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ahora voy a pedir que lo podamos leer el versículo 19, todos juntos. Dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora versículo 20: Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, Mateo 28, versículo 18 al 20, se conoce como la Gran Comisión. La Gran Comisión. Y para adentrar de cierta manera, para ver en dónde estaba, quién estaba hablando, era Jesús, estaba hablándole a quiénes, a sus discípulos antes de partir. Y esta conversación se registra también en otros pasajes como en Marcos capítulo 16, en Juan capítulo 20, 21 también, y también en Lucas. Él también se está despidiendo y deja en cierta manera, de alguna forma, apuntando a otro aspecto de la Gran Comisión, pero deja sentado qué es lo que él quiere. Quiere que vayan y prediquen y hagan discípulos. Pero acá lo dice de manera clara y por esa razón es conocido como la Gran Comisión. Pero ella había resucitado y le había pedido a los discípulos
que fueran ¿a dónde? A Galilea. Y en Galilea él iba a decir su última palabra. Entonces él se encuentra con sus discípulos y empieza a hablarle. Y en versículo 17 es algo que me llama la atención, porque dice, y cuando le vieron, le adoraron. O sea, los discípulos le adoraron. Dice, pero algunos dudaban. Y uno puede decir, bueno, Tomás, ¿no? Porque Tomás es el que dudaba. Pero no dice quién dudaba y no dice sobre qué dudaba. No dice nada sobre si dudaba de que realmente estaba Cristo resucitado o si dudaba de otro asunto acerca de lo que Jesús estaba ahí hablándole. Pero es la cuestión que dice que algunos dudaban. Y solamente como acotación, la Biblia dice que, pero en Santiago, pero si alguno quiere pedir algo al Señor, debe pedirlo con fe. Porque si alguno duda, no va a ser, Dios no lo va a escuchar. No piense que tal haga recibirá cosa alguna. Y en Hebreo 11 dice también que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, solamente como a modo de, así entre paréntesis, si nosotros no tenemos fe y no tenemos ganas y no le creemos a Dios, la obra no se puede hacer. O sea, la gran comisión no se puede cumplir. Es por eso que necesitamos pedirle fe a Dios para poder hacer la obra. Porque si no, sin fe, nuevamente, es imposible agradar a Dios y no piense que vamos a recibir cosa alguna. Si nosotros estamos, si yo no predico con fe en que esta palabra va a llegar a ustedes, estoy haciéndolo a medias, o sea, y a Dios no le agrada eso. Y si nosotros no hacemos el ministerio de hacer los niños, de hacer la escuela dominical, ya sea el ir a evangelizar o al invitar, y no lo hacemos creyéndole a Dios, también de cierta manera es algo que no le agrada a Dios, porque tenemos que obedecerle con fe. Bueno, la cuestión que llega al versículo 18 y versículo 20, y vamos ahí a estar enfocándonos, y la primera parte del capítulo, o sea, del mensaje, que sería el versículo 18, Jesús dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y esta parte lo puse, Cristo tiene autoridad que le fue dada. Cristo tiene autoridad que le fue dada. O sea, Cristo es el Hijo de la segunda persona de ¿qué cosa? De la Trinidad, de la Santísima Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Bueno, entonces Dios el Hijo se sujeta al Padre y el Espíritu Santo se sujeta al Hijo, y en cierta manera para verlo de esa forma. Pero los tres son Dios. Son en esencia Dios. Tienen distintas funciones que vemos en la Biblia, por ejemplo la redención, pero los tres son Dios. Y lo vamos a ver en versículo 19 también, que dice bautizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando la hermana sea bautizada, va a ser bautizada en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a seguir con lo que dice la Biblia. No solamente, como dicen en alguna secta, solo en Jesús. Pero la cuestión es que en versículo 18 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién es el único capaz de poder otorgar poder a alguien, como en el caso de Jesucristo? Dios el Padre. ¿Quién es el único que puede entregar las potestades, tanto en el cielo y en la tierra? Dios el Padre. Y vemos otro pasaje, por ejemplo, donde especifica Juan capítulo 3, versículo 35. Juan capítulo 3, versículo 35. Si no van allí, escuchen lo que dice la palabra de Dios. Juan 3, versículo 35, y dice, el Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. Bueno, entonces, de manera clara, ahí lo dice de manera, ¿quién era? El Padre le entrega al Hijo. Capítulo 17 y versículo 2, 1 y 2 voy a leer. Juan capítulo 17, versículo 1 y 2, dice lo siguiente. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y verso 2 dice, como le ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Entonces, Jesús demostraba humildad y sujeción, y el Dios el Padre le entregaba potestad.
Por esa razón Jesús dice lo que dice, que no le fue entregado por un gobierno humano o por algún empresario, le fue entregado por Dios el Padre, Dios mismo. Y si hay algo que nosotros podamos tener, le dejo claro, que nosotros tenemos solamente por Dios, por la gracia de Dios. Si tenés algo en tu casa, ya de por sí están vestidos, lo que tengan es por la gracia de Dios. Los dones y habilidades es porque Dios te ha dado. Simplemente eso, acotando. Pero bueno, la cuestión es que Jesús, dice con autoridad. Lo dice como Dios mismo, pero también con la autoridad que le fue dada. Y dice lo siguiente en versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La primera parte dice, haced discípulos, ir y hacer discípulos. ¿Cuál es el mandato acá? El mandato es ir o hacer discípulos. Esa es la pregunta que debemos hacer, o los dos son el mandato. Bueno, en el original diría algo similar. Yendo, pues, a hacer discípulos. Es una acción que uno hace, pero el mandato es hacer discípulos. Ese es el mandato. Ese es el imperativo ahí. Los otros son acumulativos, algo complementario a la tarea o a la misión de hacer discípulos. ¿Y cuál era eso? Lo primero que dice es ir. Y después también otra acción es de bautizar y de enseñar. Pero eso lo vamos a ir viendo con el paso del mensaje. Jesús ya le explicó que ellos serían pescadores de hombres. En Mateo 4:19, cuando él hace el llamado a todos los que estaban ahí, que eran pescadores, Pedro, estaba su hermano y estaba Juan, eran pescadores. Y Jesús viene de la tentación del desierto y ya comienza su ministerio y lo ve a ellos. ¿Y qué es lo que le dice? Que dejen su red y que vengan a él, que le iba a hacer ¿qué? Pescadores de hombres. Entonces Jesús le iba a hacer pescadores de hombres. Y ellos ya tuvieron 1 año y medio preparándose con Jesús, viendo los milagros, escuchando el mensaje. Entonces ellos no era algo nuevo, era algo que ellos ya lo tenían en mente, porque Jesús ya se lo había dicho. Y ellos, el énfasis de Jesús era la predicación. Y vamos a verlo también más adelante en las acciones que uno debe hacer para que una persona sea discípulo de Cristo. Entonces, ellos eran pescadores de hombres. Y algo más, es un mandato, no es una sugerencia. No es una sugerencia. No es algo que nosotros debemos, de cierta manera, negociar. La iglesia no debe negociar esta tarea. Es un mandato. Es un mandato y vamos a ver qué es lo que implica, pero es un mandato de hacer discípulos. Eso es lo que nos manda la iglesia. Esa es la misión de la iglesia. Y esta iglesia está para hacer discípulos. Para hacer discípulos. O uno dirán evangelizar y predicar el evangelio. Pero no es eso solamente que dice Jesús. No es algo solamente de ese alcance. Porque eso es cada persona que hagan profesión de fe y que digan soy salvo. No, Jesús quiere discípulos. Quiere discípulos. Y vamos a ver qué es lo que es un discípulo. Un discípulo es un matetes. Matetes. Como el matetes. Aprendiz. Es aprendiz. Es uno que sigue la enseñanza de uno. Pero no es solamente uno que sigue la enseñanza, sino que es alguien partidario. De ahí que se le mencione como un imitador de su maestro. Un ejemplo de lo que era, porque Jesús cuando dijo, quiero que hagan discípulos, ellos dirían, o tal vez ustedes dirán, ¿qué significa un discípulo? Bueno, ahora estoy explicando. Pero para los que estaban escuchando, que eran los 11 apóstoles, porque Judas ya se había quitado la vida, los que estaban escuchando entendían claramente qué es lo que era un discípulo. ¿Por qué? Porque voy a leer algunos pasajes de qué es lo que implicaba ser un discípulo, qué es lo que significaba. Lucas capítulo 14, y Jesús no es solamente en este pasaje que toca ese tema, sino que ya lo viene durante su ministerio, Él lo fue diciendo y anunciando y dejando claro qué debía ser un discípulo de Cristo y qué es lo que se esperaba de él. Juan capítulo 14, versículo 26 y 27, y después voy a leer el versículo 33. Dice versículo 25, voy a leer. Lucas capítulo 14, versículo 25.
Lucas capítulo 14. ¿Qué dije yo? Juan. Juan. Oh. Borren, editen el video. Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, versículo 25, 26 y 27 voy a leer y después el versículo 33. Dice la palabra del Señor. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, vieron la gente, o sea, era una masa que seguían a Jesús, una masa. Pero ahora Jesús no es light, Jesús le dice la verdad. Versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¡Wow! O sea, aborrecer a tus familiares. En realidad lo que Jesús quería dejar bien claro, ¿quién debía ser el primero? Dios debe estar ocupando el primer lugar en la vida de cada persona. Y Dios debe ocupar el primer lugar de tu vida hoy en día también. Porque si no, las cosas no funcionan bien para un supuesto discípulo de Cristo. No funciona bien. Versículo 27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ellos entendían bien qué es lo que era la cruz. La cruz significaba muerte. Y muerte brutal, porque era la peor muerte otorgada o hecha por los romanos. Entonces la persona que quería seguir a Jesús debía estar dispuesta a dejar sus familiares, dispuesta a poner a Cristo en primer lugar y también dispuesta a morir, dispuesta a entregar su vida por Jesús. Y versículo 33, haciendo la conclusión, dice, así pues, cualquiera que vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser, ¿qué cosa? Mi discípulo. Entonces, versículo 26 termina, no puede ser mi discípulo. Versículo 27, no puede ser mi discípulo. Y versículo 33 dice, el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, le queda claro, o sea, no solamente en ese pasaje, sino que hay muchos otros pasajes que dicen acerca de Jesús, definiéndole a través de acciones y a través también de conceptos, de qué es lo que era ser un discípulo de Cristo. Ellos entendían, entonces, hagan discípulos, ellos entendían qué es lo que implicaba ser un discípulo, no era algo nuevo. Ya Dios le había dicho, ustedes van a ser pescadores de hombres, la tarea ya no es más pescar pescados humanos, o sea, en el mar, sino es pescar hombres. Eso era su tarea y de hacer discípulos. Ellos entendían. Ahora, ¿qué es lo que hizo Jesús? Jesús no quiso fundar una empresa. Si lo hubiera hecho Jesús, querer fundar una empresa, ¿le hubiera ido bien en su negocio? Seguramente. Pero él no quiso fundar tampoco un partido político. Él, al final de su vida, él no estaba preocupado de dejar un negocio o un bien o un partido político. Él no quiso, por ejemplo, librar a Israel en ese tiempo del poder militar de Roma, porque ellos estaban subyugados al poder militar y político de Roma. Pero él no fue con eso. Él no quiso fundar un club de fútbol, él no quiso fundar escuelas u universidades. Todas las cosas que estoy mencionando son cosas a las que la gente se dedica a hacer toda su vida. Pero Jesús, al final de su vida, ¿Él qué es lo que le está diciendo a sus discípulos? Vayan y hagan discípulos. Hagan discípulos. Entonces, Cristo está interesado en personas. Cristo está interesado en que personas crean y le siguen. ¿Por qué? Bueno, primero porque Él es digno de toda alabanza y de toda gloria. Él es el único digno. Veíamos ayer un partido de fútbol y digo, tantas personas que están siguiendo a un club, viajando a otro país. Ese club no merece, ni ninguna otra persona merece alabanza y honra. Solamente la única persona que merece gloria y alabanza es Jesucristo. Después los demás son ídolos, son agregados. Por eso Cristo está interesado en que la persona crean y le sigan, porque quieren que le adoren a la persona correcta, verdadera. Pero también el Señor quiere que las personas experimenten que Dios es lo mejor de todo. Venid y gustad
cuán bueno es Dios, dice Salmos. Venid y gustad. Y en Él hay delicia. Y Él por eso quiere que la gente experimente la vida abundante. ¿Cómo se llama en nuestra iglesia? Vida abundante. Y Jesús se refería a eso, vida con abundancia. Y el Satanás vino para destruir y matar, pero Él viene para dar vida en abundancia. Por esa razón Jesús le manda a sus discípulos, vayan, hagan discípulos, que conozcan, sí, van a sufrir, pero van a conocer lo mejor que puede haber en esta tierra, que es yo mismo, y por toda la eternidad. Y sobre todo también no quiere que ninguno perezca. Eso dice, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y que ninguno perezca. Porque sabe que hay un infierno. Hay un infierno. El justo juicio de Dios es el infierno. Después de esta vida está el cielo y está el infierno. Está la presencia de Dios o estar alejado de la presencia de Dios, la cual es tormento por toda la eternidad. Así que, ¿qué te interesa a vos? ¿En qué te interesas? ¿Cuál es tu interés? ¿Era como el de Jesús, de querer hacer discípulo? Él quería que el Evangelio, la sana doctrina siguiera, continuara y se apuntara, o sea, directamente a las personas, porque Él sentía compasión por las personas. Recuerden, Él vio la multitud y dice que sintió compasión, sus entrañas se movían, eso es literalmente lo que significaba. ¿Cuál es tu interés? Él lo dijo al final de su ministerio, al final antes de partir al cielo, y dejó bien claro cuál era el enfoque de los apóstoles y para la iglesia. No solamente le dice que hagan discípulos, sino que hagan discípulos ¿de dónde? De todas las naciones. De todas las naciones. Dios apunta a todo el mundo. Dios apunta a todas las personas. Dios no está mirando su etnia. Dios no está mirando su clase social, cultural. Dios no está mirando su condición física. Dios no está mirando eso. Dios está diciendo, hagan discípulos de todas las naciones. Apunten a todos. Y díganme, ¿estamos cerca de alcanzar al mundo? No, estamos muy lejos. Estamos muy lejos. Hay pueblos que no tienen ni siquiera Biblia traducidas. Córdoba, hay gente que todavía no vayamos muy lejos. Córdoba solamente, hay gente que no ha escuchado todavía el Evangelio. Y eso nos debe pesar mucho. Porque todavía hay gente que piensa que por ir al cielo van a ir al cielo por ser buenas personas. Y están equivocados. Están equivocados porque realmente la Biblia dice que no hay justo, no hay bueno, ni siquiera uno. Por esa razón vino Cristo. Por esa razón vino Jesús y dio su vida en la cruz. Y nosotros tenemos esa tarea. Dios apunta a todo el mundo. Dios quiere que todas personas de todas las naciones y de todas etnias le glorifiquen y sean salvos. No solamente nos vamos a quedar ahí, sino también vamos a ver las acciones. Vimos el mandato, pero vamos a ver las acciones que nosotros debemos hacer para que una persona sea discípula. Y la primera es ir, saliendo a buscar a los perdidos. Jesús comenzó su ministerio yendo y predicando el Evangelio. Y también lo hacía por las aldeas y ciudades. Nuevamente, predicando el Evangelio de Dios. En Mateo capítulo 9, versículo 35 dice lo siguiente. Es el versículo, después más adelante, dice una frase, el Señor, que es muy famosa, muy conocida. Después lo voy a citar, después que lea el versículo 35. Mateo 9, versículo 35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué iba haciendo él en las sinagogas, en las ciudades, en las aldeas? Iba enseñando, iba predicando. Ese era su ministerio. Y también, obvio, cuando había gente enferma, él también sanaba. Él sanaba y trataba de dar alivio para esas almas. Pero él sabía y él entendía que más importante que sanar era predicar el Evangelio. Era predicar el Evangelio. Ese era su énfasis. Él lo hacía en las ciudades, en las aldeas, en cualquier lugar donde él iba. No es que él rechazaba un pueblo
por ir a una ciudad. Él predicaba en los pueblos y en las ciudades. Entonces, él iba. Y también, por ejemplo, no lo voy a leer, Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicarle a toda criatura. Entonces, vemos ahí que es necesario ir, es necesario salir, es necesario ir, como dice acá, yendo a hacer discípulos. Entonces, no solamente era hacer discípulos, o sea, es el mandato, pero ¿cómo lo hacemos? Es saliendo, es ir, como dijo Jesús, o como lo hacía Jesús y como lo mandó Jesús también. Él lo demostró, él iba por las sinagogas, él iba por las aldeas, por las ciudades, predicando. Y también dice al final, en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Prediquen, pero es necesario salir. Si nosotros esperamos solamente que la persona venga acá para predicar el evangelio, no vamos a predicar a nadie. Nosotros en nuestra vida cotidiana, allá en el mundo afuera, detrás de esas rejas, nosotros le predicamos a las personas. Debes predicar a las personas. Debemos salir. También dice bautizar, bautizándole en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, eso es lo que vamos a hacer ahora. Porque el primer paso es que la persona sea salva. En esa tarea de ir y de hacer discípulos, la persona debe recibir a Cristo, debe reconocer que es pecador y debe reconocer la salvación de Jesús y creerla de todo corazón. Pero el segundo es bautizarse. El bautismo es para aquellos que han hecho una profesión de fe y que deben demostrarlo. El bautismo es un acto simbólico que representa la obra de Dios en el corazón del que se bautiza. ¿Y qué es esa obra? En Romanos capítulo 6, voy a leerlo, si quieren ir allí, amén, si no, está bien. Romanos capítulo, escuchen y presten atención. Romanos capítulo 6, versículo 3 al 5, dice lo siguiente. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Romanos 6, 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces acá el acto simbólico que representa es la muerte, la sepultura y la resurrección. ¿En quién? En Cristo Jesús. Porque eso es lo que sucede en una persona, o eso es lo que sucedió en mí y en cada persona que ha creído acá, los que están aquí, es lo que sucedió, que fuimos muertos, que fuimos sepultados y que somos resucitados con Cristo Jesús. ¿Para andar en qué? En vida nueva, para andar en una vida nueva. Entonces el bautismo no provoca eso. El bautismo representa lo que ya sucedió en el corazón del que creyó. Ya algo que es un hecho. Entonces el bautismo es algo simbólico. Como resultado del bautismo es que pasa a pertenecer a la iglesia local. Pasa a pertenecer. En Hechos, no voy a leer, Hechos capítulo 2, versículo 42, dice que los que se bautizaban, eran añadidos. Entonces eran como 3.000 en el primer bautismo, en el Pentecostés. ¿Eran añadidos a dónde? A la iglesia que era de Jerusalén. Eran unos cuantos, pero eran añadidos a esa iglesia. Entonces, algo que pasa en efecto, como un resultado inevitable, es que si una persona se bautiza, pasa a pertenecer a la iglesia local. Eso también es un representativo de que la persona es bautizada, cuando cree en Cristo Jesús, es bautizada en el Espíritu Santo y pasa a pertenecer a la iglesia de Cristo, que son todo el mundo, no es solamente Iglesia Bautista Vida Abundante, porque esto es una iglesia local, pero hay creyentes de todo el mundo y todos somos la iglesia de Cristo. Y eso es a través del bautismo del Espíritu Santo, que una persona cuando cree en Jesús. Así que el bautismo pasa, bautismo de cierta manera físico, que es representativo del bautismo espiritual, por resultado la persona que se bautiza pasa a pertenecer a la iglesia local, forma parte de la membresía de la iglesia. Y también sirve de testimonio para los de afuera, sirve de testimonio.
O sea, la persona que cree, en ese tiempo, las personas que creían, si eran bautizados significaba que, o sea, romper con toda la tradición judía que ya venía desde años, desde décadas y siglos, romper con toda esa tradición y también, de cierta manera, exponerse a la persecución romana. Porque era como decir, Jesús es mi Señor y Salvador. Yo creo en Jesús, no creo en César, que Él es Dios. No, yo creo solamente en Jesús, el único Dios. No hay otro. Y entonces se exponía a persecución de todo tipo, que podría significarle hasta la cárcel y la muerte. Hoy en día no pasa eso, pero nosotros podemos ser un testimonio para las personas que nos ven. Es decir, yo tomo el paso de fe, yo tomo el paso de obediencia. En obediencia, pero también para que las personas puedan ver que realmente soy de Cristo. Y esto es en cierta manera como un filtro, como algo que te debe llamar la atención. Porque la persona que cree en Jesús tiene deseo de querer bautizarse. Tiene deseo. Entonces, si vos estás acá y no te has bautizado, o sea, has creído en Jesús y no te has bautizado, significa que hay algo en tu corazón que anda mal, que seguramente que tenés que analizar y evaluar y preguntarte, pero probablemente no seas salvo. Si estás tantos años diciendo, yo he creído en Jesús, de niño o de adolescente, y ahora ya pasaron décadas, y no hay ni siquiera un deseo de querer demostrar a través del agua bautismo, de querer obedecer en ese punto, si hay algo raro ahí. Tal vez nunca naciste de nuevo. Solamente fue algo, una profesión de fe. Nunca nació de nuevo. Porque la persona que realmente cree en Jesús, ama a Jesús, lo va a querer demostrar. Yo cuando volví de esa conferencia en San Rafael, me volví con unas ganas de querer bautizarme y tenía que esperar que otro no se termine el estudio para que nos bautizamos juntos. En este caso, Santa Meli va a ser bautizada acá, pero en ese tiempo nos bautizamos dos. Y digo, tenía unas ganas de querer ser bautizado, querer demostrar que realmente hubo un cambio en mi vida, que quería seguir, quería continuar con los pasos de obediencia. Y así debe haber ese deseo y en cada persona que toma la decisión, que realmente sabe que es algo. Si no tenés ganas y deseo, pregúntate, hay algo raro ahí. Entonces Dios nos manda a salir, a bautizar, pero también nos manda a enseñar. Al principio del versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es importante enseñar. Y Dios puso pastores y maestros. En Efesios 4:11, pastor y maestro es lo mismo. O sea, está diciendo pastor. Dice, Él estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. El pastor predica y enseña. El pastor pastorea y enseña la palabra de Dios. Y ustedes dirán, bueno, eso es solamente una tarea que le pertenece a los pastores, a los maestros, y a mí que Dios no me dio el don. Es algo que yo estoy en ese punto, estoy, como quien diría, desligado de esa tarea. Pero no es así. Yo voy a leer un pasaje en Hebreos capítulo 5, versículos 11 y 12. Hebreos capítulo 5, versículo 11, dice lo siguiente. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto sabéis hechos tardos para oír. Y versículo 12, la primera parte. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo. ¿A quién le está hablando? A la iglesia, a los hebreos, a los creyentes. Debiendo ser, ¿qué cosa? Ya maestros. Entonces hay un maestro, su tarea, yo creo que todos lo saben, no hay que ser un doctor para entender eso. Un maestro, ¿qué hace? Enseña. Esa es una tarea principal. Enseña. No es pastor. No es eso. No es predicador. Enseña. Entonces, lo que dice Jesús, primero, de salir, de ir, de evangelizar. Segundo, la persona que ha sido evangelizada, que ha creído, de bautizar a esa persona. Y tercero, ¿de qué? De enseñar. Eso no es una tarea solamente del pastor y de los maestros o maestras.
es de todos. Y la Biblia en Hebreos capítulo 5, versículos 11 y 12 le dice, ustedes deben ser ya maestros. ¿Cuántos años tenés de cristiano? ¿Cuántos años tenés? La hermana nos puso a prueba. Nos hizo poner toda la Biblia, todos los libros de la Biblia, y nos hizo como un breve examen en 7 minutos. Yo no alcancé a poner todo, pero lo recuerdo. Pero la cuestión es que nos desafía, nos hace decir, mirá, eso es algo básico. Eso es algo básico. Los 66 libros de la Biblia, 39 del Antiguo y 27 del Nuevo. Tenemos que saberlo. Tenemos que ir a aprender cosas, las básicas, para que la persona que cree en Jesús, la persona que confía en Jesús, que es nueva en la fe, debe haber personas que le enseñen. No solamente, yo estoy diciendo, no solamente de la Biblia, o sea, en términos de enseñanza conceptual, sino también con el ejemplo. Esa es la otra forma en que una persona aprende. Una persona aprende también mirando el ejemplo que tiene el supuesto cristiano. Si no somos buenos ejemplos, la persona que te está mirando va a decir, eso es, o sea, yo iba a aprender mal. Entonces, vos cómo te manejás en los negocios, cómo te manejás en el trabajo, cómo te manejás en el matrimonio, cómo te manejás en la escuela, cómo te manejas en la calle, con tus vecinos, al hablar, al hacer toda tu vida, cómo te manejas, las personas te ven. Y si esa persona nueva en la fe, no está viendo un buen ejemplo, no está viendo un buen modelo, esa persona no va a aprender bien. Porque le puedes decir, enseñar todo muy bonito, pero si con tus hechos le está negando lo que decís, que se queda corto. Entonces, como dijo Pablo, sé imitadores de mí, así como yo soy de ¿quién? De Cristo. Entonces nosotros debemos, la única forma en que podamos enseñar completamente no es solamente enseñándole intelectual, sino también de manera práctica. Y la única forma es siendo imitador de Cristo. Esa es la única forma en que vamos a ser discípulos, completar esa tarea. Entonces, vimos ya la autoridad de Cristo, quien es el que nos manda, porque dice, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. También vimos cuál es el mandato. ¿Y cuál es el mandato? No es de ir, no es de bautizar, no es de enseñar, aunque lo vamos a hacer, sino el mandato es hacer discípulos. Y las acciones para ser discípulos es ir, salir, evangelizar. Segundo, bautizar a la persona que ha creído de manera correcta. Y tercero, también enseñar. Y por último, Jesús hace un cierre. Dice, enseñándole, versículo 20, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. A mí qué alivio me da escuchar eso, o sea, leer eso. Que Jesús está conmigo al quedarse la obra. Porque yo soy tan imperfecto, tan falto de cosas que necesito y que requiero. Soy tan limitado, pero el Señor, Jesús, el Rey de Reyes, el que dijo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, Jesús está conmigo. Si yo hago lo que Él dice, que es de hacer la obra, hacer la tarea, Jesús está con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Jesús está con vos y vos haces la tarea de hacer discípulo. Él dice, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Eso en manera aplicativa ahí, de manera directa. Pero sabemos que Dios es omnipresente. Eso es un atributo de Dios, omnipresente. Y Dios va a estar en la presencia de Dios, va a estar haciendo cosas malas o cosas buenas. Va a estar, o sea, te va a ver, va a estar allí. Pero de manera especial, si hacemos la tarea, hacemos la obra, si hacemos lo que Él nos manda, el Señor está con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Cuánto le hacía falta escuchar eso a los discípulos? Un montón, mucho. Pedro había negado a Jesús, había maldecido, había injuriado, había blasfemado. Todos se alejaron de Él.
y tenían miedo. Pero ahora Jesús viene y antes de irse le dice, ustedes hagan la obra, hagan la tarea, hagan lo que le dije al principio, pescadores de hombres. Prediquen un mensaje duro. ¿Por qué un mensaje duro? El que no aborrece a mi padre, a mi madre, no puede ser mi discípulo. El que no está dispuesto a renunciar a todo lo que posee, no puede ser mis discípulos. Prediquen del Evangelio, de la gracia de Dios. Vamos a ver si se convierten y están dispuestos a seguir. Pero en todo eso, yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Esa promesa también es para nosotros, hermanos y hermanas. Dios está con nosotros. Al hacer discípulos, la Iglesia Bautista Vida Abundante va a estar con nosotros. Y nosotros debemos calcular el costo, debemos ver el presupuesto, debemos ver esto y aquello, pero si Dios está con nosotros, amén. Ya está, lo otro es secundario. Lo otro hay que hacerlo, sí, pero Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nadie, no hay oponente, no hay rival. El secularismo que hay acá, en esta ciudad, tal vez en otros barrios más cerrados, no pueden porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Si Dios nos manda a hacer la obra, hagamos la obra, hagamos la tarea de ser discípulos. Los discípulos de Cristo sufrieron, ¿o no? Sufrieron. Después dice, Pedro le decía, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque habían dado azote y azote. Y dice que salieron gozosos de padecer. Entonces estas palabras le fueron como una cuota grande de esperanza, para tener bien altas y para aguantar. Voy a leer Isaías 41:10. No es algo solamente del Nuevo Testamento, sino que algo de toda la Biblia. Isaías 41:10, de la presencia de Dios en aquel que quiera hacer su voluntad. Isaías 41:10 dice, esto subrayarlo o memorizarlo, porque es algo de esperanza y de ánimo. 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero la primera parte dice, no temas. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Yo estoy contigo, ¿sí? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces la tarea de hacer discípulos, que es dura, no es fácil, es cansadora, no es fácil, pero Dios está con nosotros. Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Querés sumarte a esa tarea? Debes sumarte. Si sos hijo de Dios, debes involucrarte, debes comprometerte con el Señor. No estar sentado, debes comprometerte, dar lo último. ¿Qué vimos el domingo pasado? Yo estoy ¿para qué? Para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Qué significa sacrificado? ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Vamos a ver, que agarramos, es como una libación, una ofrenda de libación. Y decía que era como algo que estaba goteando, lo último, iba cayendo. Orá, dobla tus rodillas. Si eso es lo único que puedes hacer, y es mucho, es un montón, porque la oración del justo, ¿qué dice? Puede mucho. Orá, dobla rodillas. Doblar. Por aquellos que sí pueden hacerlo, pero aún es que no tienen ganas de hacerlo. Qué feo, ¿no? Qué feo que no tengamos ganas, y hay otros que sí tienen ganas, pero no pueden hacerlo. Entonces, ya sea lo que sea que te toque en la gran comisión, tu función es importante. Comprométete con el Señor. Comprométete en la tarea de hacer discípulos. En que más personas conozcan a Jesucristo como Señor y Salvador, y que más personas puedan bautizarse. ¿Saben cuántas personas se han bautizado este año? 3. A mí, gloria a Dios, digo, pero hay mucha gente que en Córdoba, mucha gente en el barrio. Y oremos para que el año que viene esa cifra se multiplique o sea más. Que más personas tomen paso de obediencia, porque eso significa que son salvos y que quieren ser discípulos, son discípulos de Cristo. Así que damos gracias al Señor por la palabra de desafío. Espero que haya sido desafiado con la palabra de Jesucristo, mejor dicho, no con mis palabras.
con Jesucristo. Jesús dijo, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Son pocos. Así que pedimos al Señor, le pedimos para que envíe obreros. Y si Dios quiere hacer un obrero con vos, estate dispuesta. Porque hay trabajo en la viña, hay trabajo. Vamos a orar y luego vamos el hermano Meli se va a pasar bueno, vamos a orar primero. Dios, gracias por tu amor. Gracias a Dios por la palabra, por el mensaje, las últimas palabras de Jesucristo. También vemos que dijo palabras similares en otras partes de la Biblia, en Marco, Lucas, Juan, Hechos. Y todo era como el mismo énfasis, en ir y ser testimonio, evangelizar, de enseñar a esas personas que creen lo que Jesús había enseñado a sus discípulos, a los apóstoles. Esa misma tarea queda para nosotros, Padre. Y nosotros somos cortos, estamos cortos en capacidad, en recursos, en talento, en habilidades. La obra no se puede hacer solamente a base de esfuerzo humano, Padre. Gracias a Dios porque nos diste recursos, nos diste capacidad, nos diste habilidades y dones. Pero sin tu poder, Señor, no podemos hacer nada. Sin el Espíritu Santo que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio, no podemos hacer nada, Señor. Pero, Señor, ayúdanos a mantenernos fieles, firmes, Padre, esperando que tú hagas el milagro de que personas que se conviertan, de que personas que escuchan se conviertan, Padre. Te pido, Señor, por las actividades evangelísticas que estamos teniendo, Señor, por los ministerios que estamos estableciendo, por los desafíos que estamos proponiéndonos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, porque solamente tú eres el único capaz de poder hacer que más personas conozcan la verdad de Dios, la verdad tuya, y que sus tristezas, su culpa, su agonía, su tristeza, todas las cosas que estén pasando en su corazón puedan ser quitadas y tener una vida eterna y una vida abundante, una vida en abundancia, Padre. Ayúdanos a ser discípulos a todas las naciones. Córdoba es grande y el mundo es aún mayor, Padre. Pero, Señor, nos sometemos a ti y y mi anhelo es que todos los hermanos, Señor, los hermanos que han creído, los que forman parte de la iglesia, también se dispongan, se rindan, Señor, ante ti. Ayúdanos, Señor, a rendirnos cada día ante ti. Te pido, Padre, que tú sigas guiando la reunión y que si hay alguien que no ha creído en Cristo, que lo pueda hacer, Señor. Que no espere para mañana, que pueda creer el día de hoy. Ya, Señor, porque el tiempo pasa rápido y no sabemos hasta cuándo viviremos. Te pido todo esto en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén.